Hola, profe, buenas Hola, tardes. Ya, llegué, que es lo importante. Corriendo, pero llegué. noches, buenas noches. Ya, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Bien, ¿y gracias. usted, profe? Con frío. Con mucho frío. Yo Bien, creo que profe. estamos todos con frío en realidad. Qué terrible, Sí, qué terrible, de verdad que está súper, súper helado. ¿Qué quieren que les diga? De hecho, por eso yo me demoré, porque cuando venía para mi casa hubo un accidente automovilístico por el tema del pavimento resbaladizo. no. Está la embarrada, está la embarrada. Ya. Mis estimados y estimadas, no les voy a dar más vueltas. Primero, antes de comenzar la clase, me interesa saber, ¿todos pudieron dar la evaluación? Sí, Sí. sí, yo sí, Sí, profe. Ese ánimo. Eh, yo el resfriado, profe, me tiene mal. Ya, pero pudieron dar la prueba sin ningún inconveniente, estuvieron... no, mentira. Sí, no, habían unas preguntas muy embolatadas, Sí, embolatadísimas, de está verdad. difícil. Quedé como un 8, no sabía, pero era más de lógica que de mirar en la guía, era más de lógica. Pero Hay estuvo varias, buena. Yo creo que hay me quedaron varias, mal, pero estuvo buena. varias preguntas que después cuando ustedes tengan tiempo las revisan, que yo les daba la respuesta dentro de la misma pregunta. Así que cuando tengan un tiempo, Sí, tranquilamente, como caché. la pregunta que me hizo el Diego, por ejemplo. Ay, qué oso. Diego me estaba respondiendo y me estaba preguntando y se estaba respondiendo él solo. Espero que Dieguito se haya dado cuenta. Ya. Pero cuando volví a leer bien la pregunta y le pregunté yo, oh, si me estoy preguntando algo que me estoy respondiendo yo mismo. Y ya el último fue que se me cayó el celular y me salió el concha a su madre. Ay, no, eso fue un horror. Sí, pero ya le dije, yo iba a enviar la última parte del audio, así que no se preocupen. Ya, mis estimados y estimadas. Entonces, ya vimos lo que era la parte básica de lo que es el cuidado de un paciente enfermo, ya sea postrado o no postrado, ¿cierto? Sabemos cuáles son los conceptos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer en caso de que el paciente sea total y completamente dependiente. Y también sabemos qué es lo que tenemos que hacer en caso de que el paciente sea semivalente o completamente autovalente. ¿Ya? Sí. Entonces, lo que vamos a ver ahora, en definitiva, es algo lo que yo diría un poquito más específico. ¿Ya? La parte que vamos a empezar hoy, o el módulo que vamos a empezar dentro de la materia que vamos a empezar dentro del módulo, es más referente ahora a lo que es la parte patológica. ¿Ustedes saben lo que significa patología o lo han escuchado alguna vez hablar? Lo he escuchado, pero no tengo la certeza de que sé realmente qué significa. Yo Ya, creo pero que es ¿qué es? algo que viene físicamente incluido en nuestro, como nuestro chip, algo así, creo yo. ¿Algo propio de la persona? Puede ser ¿Ya? del... ¿Enfermedad? De hecho, la Janet no está tan lejos de la realidad. ¿Quién fue la que dijo enfermedad? No, no alcancé a ver. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué dijo enfermedad? ¿Victoria? Yo, sí. Vicky. Inconfundible su voz, Victoria. Efectivamente, ambas tienen razón, ¿ya? Si bien es cierto, todos, como dice la Yane, venimos como con un chip, pero no significa que ese chip se vaya a activar al 100%, sino que más bien lo que significa es que nosotros estamos predispuestos para algo. Y ahí es donde aparece la famosa palabrita, la patología. Y cuando hablamos de patología como tal, estamos hablando de una enfermedad, ¿ya?
Ya. Entonces, por ejemplo, ustedes la mayoría de las veces cuando van al médico le preguntan algún antecedente mórbido y ustedes por lo general no entienden y la niña las mira porque entiende y comprende su cara de pregunta y les dice, ¿tiene alguna enfermedad? ¿El abuelito, la abuelita, el papá, la mamá con hipertensión, diabetes o algo? ¿Cierto? Sí, Esos son los antecedentes mórbidos. Morbilidad, ojo con la palabra, ojo, morbilidad se refiere a las enfermedades propias de cada persona y la patología es una enfermedad declarada. La morbilidad es el antecedente, o sea, la enfermedad de alguien consanguíneo a mí. Y ahí está, por ejemplo, mi mamá con hipertensión, mi abuelo con diabetes, con glaucoma, mi tía con cáncer, no sé, el primo con lupus. Son todas las personas que me rodean a mí personalmente y que tienen alguna enfermedad de carácter crónico. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, cuando a alguien le preguntan por los antecedentes mórbidos, por lo mismo que acaba de expresar delante la Janet, por la predisposición que nosotros vamos a tener para poder desarrollar esa enfermedad? Por ejemplo, yo personalmente tengo, y ojo, es mi caso personal, tengo antecedentes de todo lo que les mencioné recién. Diabetes, hipertensión, glaucoma, cáncer, tanto cervicouterino como cervicouterino, mamario y de piel. ¿Qué más? Asma, Alzheimer, accidentes cerebrovasculares, artritis reumatoide, y todas esas son enfermedades que están en línea directa conmigo, porque las tienen o mis papás, o mis abuelos, o mis tíos. Por lo tanto, están en línea directa. Diferente es cuando, por ejemplo, es el primo, el sobrino, que tiene una enfermedad de esas características porque no va en línea directa, ¿cierto? Porque el primo no, o sea, si bien es cierto, tiene una relación familiar, pero no tiene un lazo directo consanguíneo conmigo. El lazo directo consanguíneo es con sus hermanos, ¿ya? Entonces yo puedo, como persona, estar predispuesta a desarrollar todas esas enfermedades que son enfermedades de carácter crónico, enfermedades que se van dando en el tiempo de manera paulatina hasta que se presentan los síntomas y la enfermedad no desaparece, ¿ya? A eso se le llama una enfermedad crónica. ¿Cuántos de ustedes tienen diabetes, hipertensión, dislipidemia, hipotiroidismo o hipertiroidismo, ese tipo de enfermedades? Yo, hipertensa. Cecilia, hipertensa. Y Cecilia, pregunta seria. ¿Dentro de su familia había alguien que fuera hipertenso? Mi mamá. Toda la familia del lado de mi mamá. Maravilloso. O sea, íbamos para hipertenso sí o sí. ¿Alguien más? Fíjense que cuando hablamos de enfermedades crónicas, como lo acabamos de mencionar recién, estoy hablando de una enfermedad de larga duración y que, como dije recién, es paulatina, va a ir apareciendo de a poquito en el tiempo, no es de rompeporrazo, ¿ya? Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de infarto, los cánceres, las enfermedades respiratorias, por ejemplo, como el EPOC sobre todo, eh, enfermedades más endocrinas como la diabetes,
que se dan por la falta o la disminución de una hormona, actualmente representan la tasa de mortalidad más alta del mundo. Y ojo, aquí no estamos hablando a nivel país Chile, estamos hablando a nivel mundial, estamos hablando de algo que es lo que podríamos incluso llamar actualmente como una epidemia. Así como lo fue el COVID-19, estas enfermedades también se pueden considerar como una epidemia porque son el responsable de alrededor del 63% de las muertes a nivel mundial. 63%. O sea, más de la mitad de la gente que se muere actualmente se muere porque tiene o porque fue producto de alguna de las enfermedades que mencionamos antes, que tuvo un infarto, que le dio cáncer, que tenía alguna enfermedad respiratoria o que tenía diabetes descompensada, etc. ¿Ya? Y cuando hablamos entonces de enfermedad crónica, estamos hablando de una enfermedad que dura más de 6 meses y que por lo tanto para que sea crónica tiene que ser una progresión, una aparición de los síntomas que tiene que ser una progresión muy lenta. O sea, no es que inmediatamente de un día para otro yo voy a presentar los signos clínicos o los síntomas clínicos de una enfermedad, sino que van a ir apareciendo de a poco. Van a ir apareciendo, por ejemplo, en el caso de, a ver, de la hipertensión. A lo mejor voy a empezar primeramente con cefalea. Después de la cefalea voy a empezar a lo mejor con pequeños derrames oculares. Después del derrame ocular voy a pasar a lo mejor a comenzar con la hipotensión postural. Después voy a empezar con el tema de los mareos. Después con el tinnitus. Después la fotopsia. Y después ya no voy a sufrir de cefalea, sino que voy a sufrir de migraña. Y ahí recién cuando tenga migraña me voy a ir a consultar a urgencia porque me duele demasiado la cabeza y no se me pasa con nada. Y cuando me tomen la presión, yo voy a tener la presión disparada, pero por las nubes. Y estos síntomas que yo les fui mencionando van a ir apareciendo en relación de quizá uno por mes. Por lo tanto, cuando yo llegue al último síntoma, que son alrededor de 6 o 7 hasta que se pueda declarar una hipertensión, van a haber pasado ¿cuánto? ¿7 meses? ¿6 meses? Hasta que yo recién me digné ir al médico porque estaba con migraña y ahí cuando me tomaron la presión me dijeron, usted, mijita, viene con presión de 180 con 110. Y ahí ¿qué es lo primero que te van a decir? ¿Usted tiene antecedentes de hipertensión en su casa? Sí, mi mamá, mi papá hipertenso. Ya, entonces para ver que usted no sea hipertensa, la vamos a mandar a hacer una pesquisa. Y yo voy a tener que partir 3 días seguidos al consultorio a tomarme la presión y que después me digan si es hipertensa o no es hipertensa. A eso se refiere con una progresión lenta. No es algo que, por ejemplo, como en el caso de una amigdalitis. Cuando uno tiene amigdalitis, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que la mayoría tenía amigdalitis alguna vez. Cuando uno tiene amigdalitis, ¿cómo empiezan los Inflamación síntomas? Fiebre, de la Fiebre, fiebre, dolor de garganta. dolor de garganta, Lo primero, ¿cierto? dificultad para comer, tragar, comer. Ajá. El dolor de garganta y la disfagia. El problema para poder tragar o para poder comer de forma normal. Y si estamos hablando de que una amigdalitis es un poquito más complicada, vamos a empezar también con fiebre. Pero los síntomas van a empezar de un minuto a otro, de un día para otro. No es que yo vaya a pasar una semana para que yo sienta recién el dolor de garganta, sino que yo a las horas de haberme infectado, a las horas de que se infectaron mis amígdalas, yo voy a empezar inmediatamente con los síntomas porque las amígdalas son altamente susceptibles a cualquier bicho. Entonces, a diferencia de la hipertensión, que tuvieron que pasar 6 meses hasta que yo descubriera o hasta que a mí me informaran que efectivamente era hipertensa.
Entonces, ya a eso tenemos que considerar que la amigdalitis tiene un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la amigdalitis por lo general? La peni, ¿cierto? Con benzatina, nos volvemos millonarios y el cachete nos queda dolorido como por lo menos 2 días o 3 días, dependiendo de la mano del profesional, ¿o no? Ya una vez que empezó el tratamiento, las molestias alrededor de 48, 72 horas ya disminuyeron o incluso desaparecieron. Pero ¿qué pasa con las enfermedades como por ejemplo como la hipertensión? ¿Desaparecen los síntomas? ¿Qué dice el público? No desaparecen. No desaparecen. Disminuyen, pero una vez que aparece la enfermedad jamás se van. ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas tienen una característica que no tiene ninguna otra de las enfermedades agudas a las cuales estamos acostumbrados. Las enfermedades crónicas son enfermedades o trastornos irreversibles y que por lo general no tienen cura. Lo que tienen es un tratamiento para poder disminuir los síntomas o mantenerlos a raya. Pero yo no me voy a curar jamás de una hipertensión. Yo no me voy a curar jamás de una dislipidemia. La dislipidemia es en donde a mí me suben los triglicéridos por las nubes. Yo lo que voy a poder hacer una vez que la enfermedad se declara es mantener mis triglicéridos a raya con régimen, pero falta que yo me deje de hacer el régimen, la dieta o que deje, por ejemplo, de tomarme los medicamentos, no sé, 2 días y ya inmediatamente sube mis triglicéridos a las nubes. ¿Ya? ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones, que también las vamos a ver más adelante, que es el caso, por ejemplo, de las diabetes gestacionales, que por eso reciben su nombre de diabetes gestacional, porque ese tipo de diabetes solamente se van a dar en el caso de ¿qué tipo de personas? Embarazadas. Embarazadas o mujeres gestantes. ¿Ya? Ahora, dentro de las enfermedades crónicas, las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes específicamente en cuanto hablamos de enfermedades endocrinas, enfermedades renales como la insuficiencia renal, y hay algunas otras enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoide o el lupus, que son algunas de las enfermedades más comunes que nosotros vamos a encontrar dentro del espectro de patología crónica, ¿ya? Cada una, siendo enfermedad crónica, va a tener sus propias causas, va a tener su propia gravedad y va a tener obviamente distintos tipos de tratamiento. Que evidentemente hay enfermedades crónicas que se dan en conjunto, eso es otra cosa. Y que se pueden, como hay más de una enfermedad crónica, se pueden usar tratamientos, un tratamiento para la misma enfermedad, sí, también se puede, ¿ya? Pero hay que tener ojo con eso, ¿ya? Y por eso mismo hay que tener ojo con qué tipos de enfermedades crónicas existen. Porque como enfermedad como tal, las enfermedades crónicas afectan a un tipo de sistema. Y nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de sistema, podemos hablar del sistema endocrino, del sistema renal, del sistema circulatorio, del sistema respiratorio, del sistema nervioso. ¿Me entienden la idea para dónde va? Sí, ¿Me profe. siguen? Ya. Sí, profe. Entonces, respondiendo a la pregunta aquí, ¿cuáles son los principales tipos de enfermedades crónicas? Ya sabemos ya que son enfermedades lentas, que van a aparecer de a poco en el tiempo, que tienen tratamiento, pero que no
el tratamiento viene a disminuir la sintomatología o a evitar complicaciones. Y por lo tanto, el tratamiento de las enfermedades crónicas lo que hace es, en estricto rigor, mejorar la calidad de vida de una persona. Eso es lo que hace un tratamiento para pacientes crónicos. Y por eso mismo, nosotros vamos a hablar en primera instancia de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son, dentro de todo el espectro de enfermedades, una de las más comunes, ¿cierto? Como dijo Cecilia, por ejemplo, ella tiene hipertensión. Y las enfermedades cardiovasculares como tal, ¿a qué van a afectar entonces? ¿En las arterias? ¿Solo a las arterias? Al corazón, porque dice cardio. Al sistema completo entonces, ¿cierto? Va a afectar al sistema cardiovascular. Por lo tanto, va a afectar al corazón y a todo aquello que esté comunicado con el corazón. Vasos sanguíneos, arterias, venas, etc. Y este tipo de enfermedades, las enfermedades cardiovasculares, son algunas de las enfermedades más comunes dentro del espectro de las enfermedades crónicas. Y estas enfermedades cardiovasculares son la number one en cuanto a muerte a nivel mundial se refiere. Así de heavy. Porque como dijimos en algún momento, cuando nosotros estuvimos hablando de primeros auxilios, si ustedes se recuerdan, dijimos que en definitiva el corazón era aquello que hacía funcionar nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, si el corazón falla, falla todo, incluyendo el cerebro. Por ejemplo, cuando hablamos de trastornos cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca, que es una de las enfermedades cardiovasculares más insufribles que existe, junto con los accidentes cerebrovasculares, perdón, se llevan esas dos enfermedades solitas, se llevan más de 15 millones de muertes a nivel mundial de los 57 millones que se dan en todo el mundo. O sea, saquemos un porcentaje básico. Si dijimos que el 57 millones es el 100%, entonces vamos a sacar el 15% de esos 57 millones. Estamos hablando de que entre la insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovasculares, esas dos enfermedades se llevan el 26% de todas las muertes a nivel mundial. ¿Qué creen ustedes? ¿Es harto o poco? Mucho, Harto. mucho. ¿Ustedes han conocido alguna vez a alguien con una insuficiencia cardíaca? No. Una persona con insuficiencia cardíaca, como para que se hagan una idea, es una persona que siente que en cualquier momento se le va a parar el corazón. Literal. De manera muy literal, chiquillo, en serio, muy literal. Esa persona al respirar se cansa, al caminar se cansa, al comer se cansa, al dormir no puede dormir si no está semisentado. Y literalmente el corazón no logra funcionar de la forma adecuada, por lo tanto siempre sus manos y sus pies van a estar helados e incluso pueden estar medios azulados. La mayoría de las personas que sufren alguna insuficiencia cardíaca necesitan un trasplante de corazón. ¿Y qué tan probable es que se pueda trasplantar un corazón en una persona con el nivel, digamos, de donantes que nosotros tenemos en general?
poca porque igual tiene que ser compatible con el ADN o algo así. Sí, algo así. Y esperar una lista larga, porque hay mucha gente en la lista de espera. Exacto. Entonces imagínense un abuelito con una insuficiencia cardíaca, que sabemos que es un abuelito. ¿Cuáles son las probabilidades de que lo consideren para un trasplante de corazón? Ninguna. Literalmente ese abuelito va a morir cansado. La mayoría de las personas que sufren insuficiencia cardíaca tienen una muerte, puede ser, o muy cruda, porque les da un paro cardiorrespiratorio fulminante, y literalmente es como que se les reventara el corazón, o en su defecto pueden tener una muerte muy, eh, muy ideal, y se van en el sueño. Son como dos contrastes muy grandes. Y por ejemplo, personas con accidente cerebrovascular han conocido. Sí, Y una tía. qué cosa. ¿Cómo es una persona que sufre un accidente cerebrovascular? Se cansa, se cansa luego. Se cansa rápido. ¿Ya? ¿Qué más? Se- como que tiende a tomar agua más seguido. Tiene problemas con la motricidad, se le duerme ¿Ya? parte del cuerpo. Sobre todo cuando quedan secuelados, ¿cierto? Sí, ¿Qué Pueden más les tener pasa? dificultades para hablar, para moverse por sí solos. Algunos quedan postrados, Y los que quedan bien tienen... otros con terapia pueden contra- rehabilitarse. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los que quedan bien después del accidente cerebrovascular? Tienen siempre riesgo de que se repita. Tienen riesgo de que pueda volver. Pero hay algo que la gente desconoce hasta que les pasa, que es un factor agregado a las personas que sufren accidentes cerebrovasculares. A ver si alguien sabe cuál es ese factor agregado de las personas que quedan bien después de un accidente cerebrovascular, pero no quedan con secuelas inmediatas. ¿Saben cuál es el problema con ese tipo de pacientes que quedan bien después de un accidente cerebrovascular? Aparte del riesgo de que les vuelva a suceder otro, casi el 80%, imagínense, casi el 80% de esos pacientes que quedan bien después de un accidente cerebrovascular tienen la tendencia a desarrollar algún tipo de daño en cuanto a la parte neurocognitiva. Y específicamente, algunos desarrollan enfermedades de carácter como lo es el Alzheimer o la demencia. ahora entiendo. Y ojo, que muchas personas no lo asocian como una consecuencia del accidente no lo asocian como algo que se produce por el accidente cerebrovascular, cuando efectivamente si una persona tiene antecedentes de accidentes cerebrovasculares y comienza a desarrollar una enfermedad de Alzheimer o de, ¿cuánto se llama?, de demencia senil sobre todo, y es una consecuencia de un accidente cerebrovascular. Para que se hagan una idea, para los que nunca los han visto o no saben cómo es, el accidente cerebrovascular afecta a algún vaso capilar o vena que alimenta el cerebro. Y literalmente, eh, esta, ¿cómo decirlo? Esta vena o este vaso capilar se revienta y por lo tanto
y literalmente este vaso capilar al reventarse se daña algún pedacito, alguna parte del cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa en ese caso? El daño, claro, puede ser pequeño en ese momento, pero ¿y cuando no? El daño se va a ir desarrollando en el tiempo. Ahí es cuando empezamos con la parte de los daños de carácter cognitivo, ¿ya? Así que cuando nosotros tengamos algún familiar o algún paciente que físicamente se vea bien, pero que sepamos que tiene un antecedente de carácter cerebrovascular, lo ideal es siempre tener harto ojo con la parte de la estimulación cognitiva, ¿ya? Tener ojo con la parte de la estimulación cognitiva porque en cualquier momento se puede desarrollar ese tipo de enfermedad. ¿Me van siguiendo con la idea? Sí, profe. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, tenemos que reconocer que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. ¿Y por qué son prevenibles? Porque depende mucho de la alimentación, del sistema de vida que tenga la persona, si hace o no hace ejercicio, si es muy Los hábitos sedentario. alimenticios y del estilo de vida. Eso. ¿Y qué más? Aparte del estilo de vida saludable. La Si yo, obesidad. aparte, eso digamos que es como un anexo, pero supongamos el caso que yo sé que tengo antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo puedo prevenir yo eso? Control médico permanente. Exactamente. Algo que a la mayoría no les gusta y se entiende porque cuando uno va a médico nunca llora o se demora una eternidad en darte una hora para médico, pero con que si yo sé que soy en este caso futura candidata para enfermedades cardiovasculares, es mi responsabilidad hacerme un chequeo por lo menos una vez en el año o una vez cada 2 años. Porque si yo sé que en mi familia, ya sea por el lado de mamá, por el lado de papá o por ambos, tengo antecedentes de enfermedades cardiovasculares, yo sé que estoy predispuesta para eso. O tengo que reconocer, más que saber, tengo que reconocer que estoy predispuesta para una enfermedad cardiovascular. Entonces, aparte del estilo de vida saludables, de la buena dieta, de la buena alimentación, del ejercicio, de la disminución de sustancias nocivas, etcétera, yo tengo que por lo menos una vez en el año hacerme un chequeo médico. ¿Ya? Denme un segundito, chicos, para variar ustedes. Estoy con damas. Denme un minutito, chicos. Solo un minuto. Bueno, profe.
Nada que hacer. Así que no entiendo. Ahora sí, perdón. Perdón. ¿Qué pasó? Sorry. Entonces, como les decía, aparte de ver el tema de la parte estilos de vida saludable y todo lo que eso tiene que ver, si yo sé que tengo antecedentes en mi familia de algún tipo de enfermedad, ya sea cardiovascular, endocrina, lo que sea, lo mejor es siempre un chequeo o un control médico por lo menos una vez en el año. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que los estilos de vida saludables en general garantiza de alguna manera que nuestro cuerpo funcione de forma correcta. Lo que no va a garantizar al 100% es que efectivamente nosotros no vayamos a desarrollar la enfermedad, ¿ya? Y lo que sí tenemos que considerar es que si yo como sano, si yo me ejercito, si yo duermo mis 8 horas como corresponde, lo que va a hacer es que el corazón y en general el sistema circulatorio esté sano y disminuye la probabilidad de desarrollarse las enfermedades de carácter cardiovascular. ¿Allá? Ahora, disminuye. No es que al 100% las evite. Por ejemplo, tenemos el caso de que cuánto se llama, por ejemplo, no sé si han escuchado que hay futbolistas que en pleno campo de fútbol, en pleno partido, se han desmayado, ¿cuánto se llama? ¿Se han muerto? ¿De paros cardíacos fulminantes? En lo que va Sí, del año. lo vi en televisión cuando pasó eso.
preguntémonos lo siguiente. ¿Cómo es eso posible? Si estamos hablando de que era una persona deportista en el mundial. Muchas gracias, Julio. Y ojo, que tenemos que pensar de que cuando hablamos exacto, gracias Julia. Julia dice que el corazón crece. Y efectivamente así es. Pensemos lo siguiente. Los deportistas de alto rendimiento están con una dieta estricta, están con una, ¿cómo se llama esto? Una ejercitación estricta, están con el control estricto, pero tal como dice Julia, cuando uno necesita alta cantidad de resistencia física, ¿ya? Cuando uno necesita mucha intensidad física, como por ejemplo para correr durante 90 minutos detrás de una pelota, ¿cierto? El corazón necesita ejercitarse y recordemos que el corazón es un músculo. Por lo tanto, ¿qué pasa con los músculos cuando uno los ejercita? Se estiran, ¿Ah? Se se fortalece. estiran, se estiran. Crecen. Estiran, crecen y se fortalecen. Pero en el caso del corazón, principalmente el corazón aumenta su cavidad, se agranda. Y finalmente, cuando la persona a lo mejor ha tenido alguna falla imperceptible, esa mínima falla imperceptible es lo que genera los desenlaces fatales. Es como cuando uno infla un globo y le acerca un alfiler. Ni siquiera lo toca, le acerca el alfiler. No sé si alguna vez lo han hecho el ejercicio, pero inflen un globo mucho y acérquenle bien cerquita el alfiler. Se van a dar cuenta que el globo, sin tocarlo, se revienta. Entonces, con el corazón pasan situaciones muy similares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la hipertensión, las cardiopatías isquémicas, que son las isquémicas, son cuando falta oxígeno. Las miocardiopatías, que es cuando la miocardiopatía es aquella enfermedad que afecta solamente al músculo que recubre el corazón. Las vasculitis son las inflamaciones de las válvulas. Las arritmias, que son los ritmos peligrosos, que es digamos, una desconfiguración del ritmo del corazón, ¿ya? Todas esas que yo acabo de mencionar son enfermedades de carácter cardiovascular que pueden llevar a problemas más letales, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, que la insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón no es capaz de bombear la cantidad de sangre necesaria a todo el cuerpo. Y de ahí también tenemos que considerar como enfermedad los infartos y las embolias. Los infartos son cuando una arteria o una vena o una vénula del músculo cardíaco se revienta y eso genera infartos. Y una embolia, ojo, una embolia es cuando algún coágulo se aloja en alguna parte, en alguna vena y disminuye, en este caso, la irrigación sanguínea de esa zona. ¿Ya? Esos son los 3 problemas cardíacos más letales que existen en lo que es la parte cardiovascular. Pero ya estamos hablando de que la insuficiencia cardíaca, los infartos y la embolia tienen que haber pasado muchas cosas con esa persona, ya sea falta de controles, falta de adherencia al tratamiento, ¿qué más? Falta de control, adherencia al tratamiento, malos hábitos de vida, ¿cierto? Que en conjunto y en suma terminan derivando en ese tipo de problemas. La más común dentro de las enfermedades cardiovasculares y que es prácticamente la precursora de casi todas las enfermedades que
se transforman en letales es la hipertensión. Y la hipertensión se da cuando la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria es demasiado alta. O sea, la sangre del corazón sale con mucha fuerza. Y eso significa que el corazón está haciendo una tarea inmesurable para poder sacar la sangre del corazón. Y eso es lo que está haciendo que al salir pegue en la arteria mucho más fuerte de lo que lo haría en una condición normal. La hipertensión, como lo vimos en la clase de signos vitales, estamos hablando que según tabla Mirsal, parte desde los 140,90. De ahí en adelante estamos hablando de hipertensión, ya sea primaria, secundaria, terciaria o también conocida como crisis hipertensiva. Que la crisis hipertensiva es cuando la presión se eleva por sobre los valores de 180 a 110 o 120 en este caso. Y ahí estamos hablando de una crisis hipertensiva. Ahí estamos hablando de que prácticamente ese corazón le ponen una piedra encima para sacar la sangre. Y empuja demasiado fuerte. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que como está haciendo tanta presión, ya sea el músculo se va a dañar o incluso puede provocar una ruptura de la arteria. ¿Alguien sabe cómo se llama cuando la arteria, que por lo general la arteria esofágica es la que más se daña, ¿cuánto se llama? ¿Se rompe? No, ¿No es trombosis? No, No sé. se le llama disección. Y podemos tener, y la principal y la más común es la disección aórtica, que es aquella cuando se raja, por así decirlo, para que se entienda mejor, la arteria aorta. Ya una de las enfermedades más peligrosas y mortales dentro de lo que es el área cardiovascular, pero puede pasar. ¿Y por qué causas se rompe esta arteria? Por la presión, mucha presión, Ya. va dañando, el tejido se va rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo hasta que la arteria literalmente, pum, pega, se raja. Es cierto que las personas con presión, con mucha presión arterial, les sugieren que sean donantes de sangre para reducir la presión. Sí, es cierto. Lo único Ya. que les piden sí es que, por ejemplo, no tengan alguna otra enfermedad asociada. Que, por ejemplo, no tengan diabetes, no tengan colesterol alto, sino que solamente tengan problemas de presión como tal. Que los niveles del colesterol ¿cuánto se llama? Eh, estén nivelados, que no tengan enfermedades de carácter, ¿cómo se llama esto? De carácter autoinmune. Y sí los dejan donar sangre, porque disminuye la presión de sangre. Ahora, ¿cuál es el pequeño pero que tiene eso? Que en algunas ocasiones hay personas que se acostumbran a la presión muy alta. Y cuando las personas se acostumbran a la presión alta y les sacamos un poquito de sangre, es como que le hubiésemos sacado 3 litros de una. Y se sienten mal, se desmayan, se ponen pálidos, les cuesta recuperarse. Mal. Yo, por ejemplo, como ahora actualmente, como trabajo igual hace como 3, 4 años en APS, conozco un caballero que va sagradamente a todos sus controles. Él es hipertenso. Y solo hipertenso. Tiene sus niveles de colesterol regularizados, no tiene hasta el momento no le han encontrado nada más.
Pero él siempre que va a control, siempre que va a control y no sufre del famoso síndrome de la bata blanca, él siempre que va a control tiene presiones de 180, 90, 180, 170 con 90, 170 con 70 es lo menos que me acuerdo yo que le hayamos tomado en alguna vez. Y uno dice, pero esa presión está elevadísima, ¿cierto? Está bordeando la crisis hipertensiva. Pero no, uno mira sus registros hacia atrás en el tiempo y uno se da cuenta de que es parte de su presión, es parte de su ser. Y uno le pregunta, ¿pero usted se siente bien? Y se siente bien, no le duele la cabeza, no tiene zumbido en los oídos, se ha tomado los medicamentos, le ha cambiado el tratamiento como 4 veces ya y no hay forma de que la presión le baje. Y no le baja. Y una vez el doctor le hizo la recomendación de que donara sangre como dices tú y donó medio litro de sangre y prácticamente lo tuvieron que hospitalizar. Estuvo 2 días en el hospital porque se sentía horrible. Fue la única vez en su vida que llegó a tener presiones normales, pero terminó hospitalizado porque se sentía pésimo. ¿Qué pasa con las embarazadas, Julia? ¿Cuál es la pregunta con respecto a eso? Y bueno, como les digo, y tal como dice ahí, hay ocasiones en que las presiones elevadas, personas con presión elevada, no tienen ningún tipo de síntoma, ellos se sienten de lo más estupendo posible. Ah, sí, las embarazadas tienen la tendencia a subirles un poquito la presión, pero hay que tener ojo porque cuando las embarazadas le empiezan a subir la presión es porque pueden estar teniendo alguna complicación en el embarazo. Y cuando se le sube mucho la presión, a esa pobre gordita hay que hospitalizarla porque puede estar sufriendo una preeclampsia. Que, ojo con eso, si alguien conoce algún tipo de caso de ese estilo. ¿Ya? Pero de todas maneras, cuando tenemos una persona con la presión muy alta, evidentemente si no se trata y en el tiempo esas presiones se mantienen elevadas, se va a generar un trastorno mayor o puede dañar algún otro órgano o interno, ¿cierto? Y generar algún, por ejemplo, derrame. Que el derrame cerebral es lo más común que se produce cuando tenemos una persona con hipertensión. ¿Se entiende la idea, chicas? ¿Chicos? Sí. Profe, Sí, ¿Tienen alguna duda hasta aquí? una, Perfecto. Mis estimados y estimadas, entonces, vamos a continuar hablando de las enfermedades respiratorias. ¿Por qué no vamos a ahondar en las enfermedades cardiovasculares? Porque la idea es que ustedes sepan a qué es lo que afecta y cuál es la más común. Y la más común, por lo general, es la hipertensión. Es con lo que más se van a topar cuando encuentren algún pacientito, ya sea familiar o cuidado, ¿cierto? Que les toque. ¿Ya? Las enfermedades respiratorias. Yo personalmente les puedo decir que cuando hablamos de enfermedades respiratorias, a mí con los pacientes me da mucha pena. Porque las enfermedades respiratorias, por lo general, tienen un carácter de enfermedad aguda. ¿Sabes lo que significa una enfermedad aguda? ¿Qué es una enfermedad aguda? señorita, disculpe, ¿se escucha un televisor o algo así? alguien tiene el ¿Ahora sí? micrófono, no se escucha bien. Ahora sí. Órale, sí que sí. ¿Alguien sabe lo que significa el concepto de enfermedad aguda? Profesor, una enfermedad aguda puede ser así como va, viene, así como el crónico se queda.
Es exactamente eso, Sandra, muy bien. Una enfermedad aguda es aquella que va y viene. Aparece, desaparece. La enfermedad crónica es la que se queda, como dijo Sandra. Entonces, las enfermedades respiratorias tienen esa característica, que la mayoría son enfermedades causadas por algún tipo de infección, ya sea gripe, resfriado, neumonía, bronquitis, ¿cierto? Que son como lo más común, ¿ya? Pero hay algunas veces que pueden ser un poquito más graves, ¿cierto? Y cuando estas enfermedades respiratorias se transforman en enfermedades que son recurrentes en el tiempo o tengo más de algún episodio durante el año, por ejemplo, muy común en los niños cuando les da bronquitis, ¿cierto? A los niños se les puede considerar como pacientes respiratorios crónicos cuando me hacen más de 4 o 6 cuadros de bronquitis en el periodo de 6 meses. Entonces ahí estamos hablando de que una infección respiratoria derivó en un cuadro de patología crónica. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, Sí. Chicas, chicos, son las 8:05. Vamos a ir al break de 15 minutitos hasta las 8:20. Y a las 8:20 volvemos para terminar de ver lo que nos falta, que es el cáncer y las enfermedades neurológicas. Aunque en realidad no los voy a presionar y vamos a llegar hasta donde alcancemos, ¿ya? Así que a la vuelta continuamos.
Ya, mis chicas y chicos, continuamos. Entonces, como ya sabemos, la mayoría de las enfermedades respiratorias son de carácter agudo, pero cuando esta enfermedad aguda se hace recurrente, o sea, da muchas veces en el tiempo, ahí puede transformarse ya en un cuadro de carácter crónico, ¿ya? Y estas, por ejemplo, tienen, cuando estamos hablando, por ejemplo, en el niño, estamos hablando de cuadros respiratorios como, por ejemplo, bronquitis, neumonía, que ahí es cuando, por ejemplo, decimos que el niño es respiratorio crónico. Así como también tenemos otras causas, por ejemplo, en los adultos, que en muchas ocasiones esa enfermedad aguda se transforma en enfermedad crónica porque está más ligada al hábito tabáquico, o sea, a las personas que consumen cigarro de forma permanente, ya sea de forma activa o de forma pasiva, porque tenemos que hacer el hincapié. ¿Saben lo que significa que haya un fumador activo y un fumador pasivo? El activo es el que fuma y el pasivo es el que recibe humos. Exactamente. Ambas personas, ojo, ambas personas pueden sufrir los embistes de las consecuencias del hábito tabáquico de igual manera, ¿ya? Así que hay que tener ojo, ¿no? Porque una persona me diga, no, yo no fumo, pero le preguntan, por ejemplo, ¿y tu pareja fuma? Sí, fuma al lado mío, dentro de la casa, en la pieza, en el baño y en todos lados. Esa persona se transforma automáticamente en un fumador pasivo, ¿ya? Hay que Así que, decirle déjelo. exacto, hay que decirle, déjelo, déjelo. Sobre todo, yo para ser del área de la salud, no sé si ustedes saben, pero cuando uno forma parte del área de la salud, la mayoría en casa herrero cuchillo palo, o sea, fumamos como carretoneros algunos, y me incluyo. ¿Ya? Pero ahí, por ejemplo, estamos hablando de la prevalencia, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona fuma como tal, aumenta el riesgo de padecer enfermedades como, por ejemplo, la más letal del mundo, que es el cáncer de pulmón, ¿ya? Y la segunda es la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, o también conocida como EPOC. Exactamente, Yanis. Gracias por esa acotación. Es cierto lo que dice Yanis, que la persona que fuma no recibe tanto daño como la persona que aspira lo que ya se fumó. Suena chistoso y feo, pero eh, cuando uno aspira el contenido de lo que se está quemando y aspira la mezcla de gases que uno tiene propios, que vendría siendo el oxígeno y el CO2, en conjunto con esta mezcla de gases de los elementos expirados. Pero cuando yo estoy como fumador pasivo, estoy aspirando cualquier cosa menos oxígeno al 100%. Estoy aspirando nicotina, estoy aspirando CO2, estoy aspirando petrolato, que son derivados de los petróleos, y no me acuerdo qué otra cuestión más era. Son como Pero 5 cosas. ¿Ah? aquí cualquiera es fumador pasivo. Aquí cualquiera, o sea, somos fumadores pasivos porque Todos. salir a la calle, es, ¿cómo te digo? Estar expuesto al humo del cigarrillo porque la gente fuma. Hay mucho consumo de cigarrillo. La gente Sí, en todos aquí lados fuma. Entonces, en América es Latina y en fuerte. Países Bajos se fuma muchísimo. Mucho. Uno ve las abuelitas que no tienen ni ánimo de caminar ya, caminan con bastón. Y con una mano agarran el bastón y con la otra de él ese cigarro parece un tren de leña, pues fuman y fuman. Yo digo, Dios mío. Sí.
Yo me No acuerdo les duele que el cuerpo, no les duele ni la no, espalda, ni los pulmones, nada, fuman sabroso, como que es una yo cosa, como tenía una una relajación. experiencia personal. Yo tenía una paciente a la que cuidé durante un par de años y esa señora se sostenía apenas con una burrita, pero la señora bien que agarraba el pucho. Búscale. De hecho, cuando ya empezó a sufrir de demencia senil, nosotros para que almorzara o para que se metiera a la ducha la coimeábamos, diciéndole, ya Rosita, si tú almuerzas yo te doy un cigarro, o si tú te Ay, bañas Dios. yo te doy un cigarro. Y la señora iba a ducharse, se duchaba y salía y ni siquiera se secaba, ni siquiera se vestía y salía pidiendo cigarro. Era impresionante. Era lo que mejor, Mira, lo que más de lo que más se acordaba, el cigarro. eso, eso causa tanta adicción. Mi abuela paterna estaba en cama porque ella le dio artritis reumatoidea, todos los huesos de sus deditos, de sus manos, ellas se deformaron. ¿Y sabes cómo sujetaba el cigarrillo? Con un gancho negro de esos de pelo grande. Ahí hacía que le metieran el cigarrillo ahí, entonces agarraba con la puntita de sus dedos el gancho negro y así se lo llevaba a la boca y así fumaba yo. Qué terrible, ¿no? Lo Eso ya es que, tomar, lo, tipo. lo que es el vicio, como que la adicción a eso. Ella dice que eso le relajaba y le hacía sentir menos dolor. Bueno, Creo que se está hay drogando ahí. hay adicciones y adicciones, ¿ya? Entonces, dentro de las enfermedades respiratorias, las más letales y las más mortales serían en este caso el cáncer y la EPO, ¿ya? Ahora, por lo general, ambas tienen un desenlace fatal, ¿ya? Ambas derivan en lo que finalmente sería una insuficiencia respiratoria en donde la persona no es capaz de respirar por sí misma y es donde literalmente fallecen a causa de un paro respiratorio fulminante. No hay forma, aunque yo le haga la maniobra que le haga, la persona no va a volver a respirar porque literalmente sus pulmones ya no funcionan, ¿ya? Hay enfermedades que evidentemente son respiratorias y no están ligadas al hábito tabáquico, como la más común, que es el asma. El asma tiene se podría decir, un carácter un poco más genético, ¿ya? O sea, quiere decir que si hubo alguien con asma en tu familia, es probable que tú sufras de asma, aunque no seas consumidor de tabaco, ¿ya? Sino que por genética tu predisposición dijo, oh, me acordé que tú eres familiar de tu abuela y tu abuela tiene asma, así que yo también te voy a causar asma. Una cosa así, ¿ya? Profe, Dígame. mi hijo sufrió de asma alérgica. Ni su papá ni yo teníamos asma. O sea, ni su papá ni yo. Pero Somos hay asmáticos. alguien en el árbol genealógico, ojo, hay alguien, Que recordemos no, pero lo vieron muchos especialistas y determinaron que era una asma alérgica. pero eso Y estamos hablando de diferentes tipos de asma. Por ejemplo, el asma recurrente, el asma que yo les menciono, que es el asma sola, digamos, el asma que se activa por calor seco y ese tipo de cosas, es un asma que viene con una característica más genética. El asma alérgica, que es algo que está muy en boga hoy día, es algo que se va desarrollando con el tiempo y que tiene relación con el sistema inmune de cada persona, ya, porque ya sea o el sistema inmune es muy susceptible o el sistema inmune a lo mejor le faltó no desarrollarse, pero sí a lo mejor tener mejores herramientas para combatir los elementos alérgenos. Entonces ya. ahí aparecen las famosas asmas alérgicas, ¿ya? De todas maneras, cualquiera de las dos, ya sea el asma alérgica o el asma bronquial propiamente tal, son enfermedades crónicas que no van a tener cura y la gravedad de sobre todo de los episodios asmáticos bronquiales, no de los asmáticos alérgicos, de los asmáticos bronquiales, se puede reducir con medicamentos
o con temperaturas húmedas, ¿ya? Porque disminuye en este caso la inflamación de las vías respiratorias. Ahora, ¿cuáles van a ser las enfermedades respiratorias que nosotros vamos a mencionar? Son específicamente esas dos, el EPOC y el asma. ¿Por qué el EPOC? Porque el cáncer, nos guste o no nos guste, es una enfermedad mortal y que la vamos a ver más adelante. Pero aquí vamos a desarrollar el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque se ha dado que a medida que ha ido pasando el tiempo y como hay normativas que han salido ahora hace poco versus las normativas de años anteriores, la mayoría de nuestros adultos mayores están sufriendo de problemas respiratorios, sobre todo aquellos que trabajaban en el área de la construcción y de la minería, por la exposición a las micropartículas, como por ejemplo, ya sea las micropartículas de carbón o las micropartículas de asbesto. Recordemos, por ejemplo, que actualmente, aquí por lo menos en Chile, el asbesto y en países europeos está prohibido, porque hay estudios que demuestran que el asbesto causa cáncer o algunas otras enfermedades respiratorias como el EPOC. Mientras que las partículas de carbón también generan obstrucciones en los conductos respiratorios y que tampoco presentan síntomas de forma inmediata, sino que las presentan a largo tiempo, a largo plazo, ¿ya? Entonces el EPOC, ojo, el EPOC es una enfermedad, pero no es una sola enfermedad propiamente tal como lo sería el asma. El EPOC es un conjunto de enfermedades. Son muchas enfermedades que sumadas van a obstruir en este caso la circulación de aire y obviamente van a dificultar la respiración. ¿Cuáles son las enfermedades que forman parte de este conjunto? Son el enfisema pulmonar, que es como la acumulación de líquidos en los bronquios, y la bronquitis crónica, que es la inflamación permanente de lo que serían los conductos bronquiales, que son lo que llamamos como el árbol, ¿ya? Estas dos enfermedades forman parte recurrente de lo que vendría siendo el EPOC. Se suman. EPOC, o sea, se suma el enfisema y la bronquitis y tenemos parte del EPOC, ¿ya? Y hay algunas ocasiones incluso que el EPOC puede considerar dentro de sus tantas patologías incluso el asma. Profesora, Dígame, ¿enfisema era líquido líquido. En y los bronquios. inflamación? Exacto. Ah, ya. Entonces, veámoslo desde el punto de vista práctico. Si tengo líquido en los alveolos, que son las unidades funcionales del pulmón, y tengo además los bronquios grandes obstruidos por la inflamación, ¿el daño va a ser reversible o irreversible? Reversible. ¿Irreversible? Completamente irreversible. Porque una vez que el alveolo se daña, el alveolo no tiene forma de recuperarse. Porque el alveolo es una cavidad. Y si yo trato de sacar el líquido de esa cavidad, no va a volver a ser funcional como lo era en un principio. Literalmente se va a transformar como en una bombita de agua. Entonces, las personas que sufren de EPOC, lamentablemente, los síntomas más comunes y recurrentes dentro de lo que vendría siendo el EPOC es el problema para respirar, la dificultad respiratoria, al igual que los pacientes con accidente cerebrovascular se cansan por absolutamente todo, pero se suman dos síntomas que no tiene la insuficiencia cardíaca, que son los sonidos, los ruidos respiratorios, ya sea al momento de auscultar, de escuchar los ruidos de los pulmones de una persona con EPOC, se sienten ruidos ya sea como estridores o como silbidos, y además se acompaña una tos crónica, una tos que existe, que es permanente, que no es para movilizar absolutamente nada, porque no es que la persona esté resfriada,
sino que es un acto reflejo del sistema respiratorio para poder, entre comillas, combatir la acumulación de líquidos y lo que vendría siendo en este caso la inflamación de la zona bronquial. Entonces, por eso se suman estos 3 síntomas en conjuntos que son los más característicos de los pacientes EPOC. El tratamiento del EPOC, por lo general y principalmente, son inhaladores de rescate, pero inhaladores de alta concentración que vienen siendo una mezcla de corticoides y otros elementos para disminuir lo que vendría siendo la inflamación bronquial y además para tratar de eliminar en parte lo que sería la acumulación en la zona alveolar, ¿ya? Que controlan los síntomas y minimizan los daños, pero no vuelven al bronquio ni al pulmón a su estado original. Digamos, es terrible. La Nayeles dice que el papá tenía EPOC y que tenía el 25% de capacidad respiratoria, que se cansaba por absolutamente todo. Me imagino que sí es porque en realidad se cansan por todo, hasta por mirar. Entonces, lo que hace en estricto rigor el tratamiento, insisto, y al igual que en las ocasiones anteriores, disminuye o controla síntomas y disminuye daños, pero no los revierte. El daño, una vez causado, el daño es completamente irreversible, ¿ya? Los pacientes con EPOC por lo general inician en una etapa en donde pueden hacer su vida normal, pero a medida que la enfermedad va avanzando en el tiempo, se vuelven mucho, mucho más dependientes porque ya después empiezan con el uso de oxígeno, que ya el oxígeno lo tienen que usar para absolutamente todo, para movilizarse a todas partes. Después llega un punto en donde se cansan tanto que ni siquiera con el oxígeno se pueden movilizar y ya ahí lamentablemente estamos hablando de que el paciente por lo general cae a cama por su falta de movilidad, no porque él quiera, sino porque su cuerpo no le permite movilizarse de la forma que lo hacía en un principio, porque se cansa por todo. Además a eso, y tal como mencionan Ayelis en el chat, la mayoría de los pacientes con EPOC comienzan con una retención de líquido, entonces hay que empezar a usar diuréticos, se vuelve un paciente mucho más dependiente y ya en las últimas fases del EPOC, el paciente literalmente vive ahogado. Profesora, Dígame, ¿eso en cuánto tiempo aprox que se vaya deteriorando? el deterioro es... lo que pasa es que el deterioro que se genera por el EPOC es relativo. Depende de cómo reaccione la persona al tratamiento que le realizan, es que es tan rápido se pueden deteriorar. Hay pacientes con EPOC que se pueden deteriorar en el periodo de 6 meses, así como hay pacientes con EPOC que se pueden deteriorar en el plazo de un año y medio. Profesora, mi mamá es paciente EPOC y fuma, pero ella no entiende, no. Por ningún lado entiende. Pero ella ya está en postración, todavía es autovalente. Ahora también se operó hace poco, así que no es relativo, o sea, hay que cuidarla. Y está con inhaladores, pero no entiende. Es nadar contra la corriente. Paciencia, Victoria. Mm, Pero sí, el deterioro que se genera es relativo, de acuerdo, va dependiendo de cada paciente. O sea, lamentablemente sí, el deterioro cuando ya llega, cuando inicia la fase de deterioro de la parte respiratoria, eh, ahí ya empieza un cambio muy abrupto en lo que es la calidad de vida del paciente. Y ahí sí Cuando, se nota mucho. cuando se operó, yo me la traje un mes a mi casa
Y obviamente que estuvo sin fumar, pero después ella se desesperó y se quiso ir a su casa y era por eso, por el cigarro. Quería su puchito. Sí, aquí está súper bien, la estuve cuidando un mes aprox, pero no hubo caso. Lamentablemente es así. Cuando los Sí. pacientes, y ojo que con el paciente porque más encima fuma, el deterioro inicia, digamos, tiene una fase de luna de miel y después el deterioro es muy rápido, porque Mm. es parte de el proceso. Así que paciencia para lo que se viene, Victoria. Uy, yo tengo una paciencia de oro. Así que eso es con el EPOC. Ya, finalmente la mayoría de los pacientes con EPOC terminan postrados con uso de oxígeno domiciliario y oxígeno de altas concentraciones para poder mantenerlo oxigenando durante el mayor tiempo posible. Y la mayoría termina falleciendo por una falla respiratoria. No logran ingresar el aire ni logran sacar el aire. Y ahí ya estamos hablando de una fase terminal del EPOC. El asma, por otro lado, es una enfermedad donde las vías respiratorias se van a inflamar por una, se podría decir, hiperreacción del sistema inmune que afecta a la parte respiratoria. Entonces, las vías respiratorias se inflaman, al inflamarse se van a estrechar y a eso tenemos que sumarle como es una respuesta a una situación puntual que reacciona el sistema inmune, lo que sucede en la parte bronquial, en la parte respiratoria, es que además empiezan a secretar mucha cantidad de mucosidad. La mucosidad es parte del sistema respiratorio y es normal, pero cuando pasa a ser ya una patología, como por ejemplo en el caso del asma, cuando se secreta en exceso. Y cuando nosotros secretamos, cuando en este caso los pacientes asmáticos comienzan con la crisis asmática, es porque la vía respiratoria se estrechó y además de estrecharse, se rellenó de moco, literalmente. ¿Ya? Y eso evidentemente termina dificultando todo lo que es la respiración. El asma como tal, las personas que no logran controlar sus crisis asmáticas pueden incluso verse afectadas en su actividad de la vida diaria. Por ejemplo, las personas que son asmáticas crónicas, que no logran tener ya sea una buena adherencia al tratamiento o una buena respuesta al tratamiento, no pueden correr, no pueden hacer actividades físicas. Ya, Yoli, no pueden hacer actividades físicas, cosas que uno normalmente haría, no las pueden hacer porque se van a cansar mucho. Y en algunas ocasiones incluso las crisis asmáticas pueden llegar a ser tan grandes y tan nocivas que pueden llegar a ser mortales, porque es tanta la cantidad de moco que se produce en la vía respiratoria que no logra entrar el aire y literalmente la vía respiratoria se colapsa. Entonces, el asma como tal va a producir sí o sí una dificultad en el proceso de la respiración, va a generar un dolor en el pecho tipo presión, la tos, que es para poder eliminar el moco en exceso, y la sibilancia, porque como la vía respiratoria va a estar estrecha y además llena de moco, va a pasar como un hilito de aire y eso es lo que va a generar como el silbido. Evidentemente, en las crisis asmáticas graves los síntomas pueden ser muchísimo más grandes y pueden ser muchísimo más descontrolados. Entonces, en este caso, el tratamiento del asma va a ser sí o sí, al igual que en el EPOC, inhaladores de rescate para poder disminuir los síntomas y que van en base principalmente a esteroides, que son los inhaladores esteroidales, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, salbutamol, pueden ser eh, el bromuro de hipatropio, también conocido como el Atrovent o el Verodual.
Todo eso va a depender de si la persona tiene síntomas o enfermedades de base o no, porque hay algunos de los inhaladores que acabo de mencionar, como por ejemplo el Verodual, que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si tengo un paciente que es asmático y que además tiene una enfermedad respiratoria, no me conviene darle Verodual, porque le voy a acelerar el cucharón, como diría. Y en otros casos, tal como dice la Nayelis, también la fluticasona. Que la fluticasona es para las crisis, es para los pacientes asmáticos, pero que tienen un componente alérgico por ahí. ¿Ya? Y obviamente, insisto, sí o sí son, inhaladores esteroidales. Yo los que les mencioné son como los más comunes. La fluticasona que menciona Nayelis es un poquito más específico, es como más elaboradito, ¿cierto? Porque es para cuadros más puntuales, ¿ya? Pero todo eso evidentemente es algo que el profesional termina de decidir de acuerdo a las características del cuadro respiratorio que tenga la persona. Hay casos en donde evidentemente como el cuadro es más grave, va a necesitar inhaladores de rescate que que sean permanentes en el tiempo, ¿ya? Que tengan una acción prolongada. ¿Para qué? Para que pueda por más tiempo estar la vía respiratoria abierta y sin colapsarse. Y eso va a ir acompañada de medicamento oral, que por lo general son ya sea corticoides o son antialérgicos, ¿ya? Para que las crisis respiratorias no se exacerben tanto. De esa forma, controlamos las crisis respiratorias, pero no curamos el asma, sino que controlamos ¿qué cosa? ¿Qué estamos controlando? La crisis. Exacto. Los síntomas de la crisis, ¿ya? ¿Se entiende la idea, estimados? Sí, se entiende. Y yo creo que vamos a ver, yo no sé si alcanzamos a ver las enfermedades neurológicas, pero vamos a tratar. Y ahora vamos a hablar de el cáncer. ¿Hay alguno de ustedes que haya tenido algún familiar con cáncer? ¿Amigo conocido? Yo Sí. tuve una profe. Sí, varios. El cáncer, como tal, es la mejor, ojo, la mejor definición de enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque existen más de 200 tipos de cánceres. 200. ¿Por qué tantos tipos de cáncer? Porque van a afectar a cualquier tejido del cuerpo humano, así como también pueden afectar a cualquier órgano. Está el cáncer de lengua, está el cáncer ocular, está el cáncer de piel, es el cervicuterino, el mamario, el gástrico, el esofágico, y así podríamos estar toda una tarde hablando de los tipos de cánceres que existen y nos seguiríamos quizá abordando de más. El 75% de los diagnosticados con cáncer corresponde al 20% de los tipos de cáncer más comunes, que en orden de aparición son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata, el cáncer de piel y el cáncer de estómago. Esos son los 6 tipos de cáncer más comunes que nosotros tenemos, o que en este caso podemos mencionar dentro del espectro de casi 200 tipos de cánceres que hay, esos son los más recurrentes, los que más se dan, ¿ya? Cada uno tiene evidentemente causas asociadas y no todos los tipos de cánceres son prevenibles. Por ejemplo, sabemos que el cáncer cervicuterino es prevenible por medio de ¿qué cosa? Del PAP. Del PAC. En el caso de los hombres, sabemos que el cáncer de próstata es prevenible por medio de ¿Exámenes?
Del examen de próstata. No sé cómo le Del, dicen aquí. del examen de próstata. Sabemos, por ejemplo, que el cáncer de mama también es prevenible tanto en hombres como en mujeres por medio de Mamografía. Mamografía. o autoexploración, ¿cierto? Algo que nos enseñan en muchos lugares. Entonces, hablamos de cánceres prevenibles. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con el cáncer digestivo? ¿Es 100% prevenible? ¿O el No, cáncer de piel? Sí. no se puede prevenir. El cáncer de piel se puede prevenir, por ejemplo, si lo asociáramos a los rayos UV. Si lo vemos por ese lado, sabemos que una forma de prevenir el cáncer de piel es aplicándonos el filtro solar, ¿cierto? Pero resulta ser que hay gente que se aplica crema toda su vida y igual le sale cáncer de piel. Y no necesariamente en un lugar que sea visible, sino que le sale en un lugar recóndito y que está asociado a la aparición de un lunar. Entonces, por eso tenemos que pensar que no todos los tipos de cáncer que existen son prevenibles. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, que era lo que hablábamos recién. ¿El cáncer de pulmón está asociado a qué tipo de paciente? A los fumadores, Por excelencia, ¿cierto? Por lo general, cuando uno les dice cáncer de pulmón, es lo primero que piensan, ¿cuánto tiene que haber fumado este caballero o esta señora? Ahora, existen dos tipos de cáncer de pulmón, que está el cáncer de pulmón de células pequeñas y está el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Por ejemplo, cuando hablamos de células pequeñas, estamos hablando de aquellas células que están de forma interna en el árbol bronquial. Por ejemplo, que comienzan a afectar a las zonas del alveolo, que son las unidades más pequeñas del pulmón. Y están las células, los cánceres de pulmón de células no pequeñas, que vendrían a afectar más a la pared muscular, o sea, a todo lo que recubre el árbol bronquial, que vendría siendo ya sea la pleura o el parénquima. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una diferenciación. De igual manera, ya sea de células pequeñas o de células no pequeñas, sí o sí se denomina como un cáncer de pulmón como tal. ¿Ya? Por lo general, sabemos que el cáncer de pulmón está relacionado ya sea al tabaquismo activo o al tabaquismo pasivo, pero también tenemos que recordar lo que yo les mencioné anteriormente, que es la exposición a las sustancias dañinas, como por ejemplo asbesto, minerales, ¿qué otra cosa? Químicos. Y eso tenemos que sumarle también los antecedentes familiares. O sea, si yo tengo un conocido con antecedentes de cáncer de pulmón, las probabilidades que yo desarrolle el cáncer de pulmón también aumentan. Más si son en línea consanguínea directa. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Los síntomas principalmente y la forma en que la mayoría de la gente se da cuenta es cuando comienzan a toser con sangre. Cuando nosotros comenzamos con la tos con sangre, por lo generalmente se le denomina de forma técnica el esputo con sangre o el esputo sanguinolento. A eso le sumamos el dolor de pecho como sensación de opresión, los silbiditos o sonidos al respirar, pero todo esto se acompaña, ojo, de una pérdida de peso importante, muy grande y abrupta, que no tiene mayor, digamos, mayor explicación, sino que el desarrollo de un cáncer de pulmón. Pero estos síntomas, la tos con sangre, el dolor de pecho, las sibilancias y la pérdida de peso, no van a aparecer hasta una etapa avanzada del cáncer. Cuando el cáncer ya está en una etapa avanzada, en una etapa agresiva, ahí recién van a empezar a aparecer las tos con sangre, los sonidos y va a disminuir ese paciente
de peso de forma abrupta. En sí, el cáncer de pulmón puede tener muchos tratamientos. Pueden hacerse cirugías en donde se hace lo que se llama la resección pulmonar. ¿Saben lo que significa la resección pulmonar? ¿Lo han escuchado No. alguna vez? No lo he escuchado. La ¿Extraer? resección. Exactamente, muy bien. ¿Quién fue? La resección ¿Extraer, pulmonar. profe? Sí, exactamente, extraer. La resección pulmonar es cortar la parte del pulmón que está dañada. Eso es una resección pulmonar. Corto solamente la parte que está dañada. Y recordemos que el pulmón se divide, el pulmón derecho en 2 y el pulmón derecho izquierdo en 3 lóbulos. Superior, inferior, superior, medio, inferior. Entonces, según eso, se hace el corte por la línea punteada. Se puede cortar la mitad, un tercio, dependiendo del pulmón al cual que esté más afectado. ¿Ya? Y eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos disminuyéndole la capacidad pulmonar, pero estamos manteniendo, ojo, lo que debería ser considerado como la materia pulmonar sana. Que evidentemente esta resección pulmonar tiene que ir sí o sí acompañada de un tratamiento de radioterapia o de quimioterapia. Por sí sola también se puede realizar radioterapia o quimioterapia dependiendo del tipo de cáncer que sea, si es células pequeñas o células grandes, así como también se pueden implementar terapias inmunológicas o terapias farmacológicas. Pero todo va a depender de la etapa en que se encuentra el cáncer, el lugar del pulmón en donde se encuentra el cáncer y la edad de la persona que padezca el cáncer. Esos 3 factores son los elementos que tiene que considerar en este caso el oncólogo para determinar cuál es el mejor tratamiento, porque no todas las personas van a reaccionar igual forma a cualquier tipo de cáncer, ¿ya? Y por último, pero no menos importante, tenemos el cáncer de mama. Que el cáncer de mama es un cáncer que se forma en las células mamarias. Pregunta del millón, y a pesar de que ustedes me lo respondieron, pero ¿el cáncer de mama es exclusivo de mujeres? No. No. No, muy bien, no, y un rotundo no. El cáncer de mamas puede afectar por igual a hombres y mujeres. Evidentemente es más común en mujeres porque nosotros tenemos las glándulas mamarias desarrolladas, mientras que los hombres tienen las glándulas mamarias atrofiadas. Pero cuando el hombre comienza a sufrir ya sea de sobrepeso o de obesidad, al acumularse materia grasa en las glándulas mamarias en la zona de los pectorales, el desarrollo o la probabilidad de desarrollar cáncer mamario aumenta. ¿Ya? Es cierto que hay una menor probabilidad de desarrollar cáncer mamario si una persona ha amamantado. ¿Por qué? Porque se liberan ciertas sustancias y elementos de los conductos mamarios, que evidentemente si no se ha amamantado nunca, el conducto está total y completamente sellado. ¿Ya? Así que sí es cierto que si una mujer ha amamantado, disminuye las probabilidades de desarrollar cáncer de mamas. ¿Cuáles van a ser los signos y los síntomas del cáncer de mama? Los más comunes son el bulto que aparece en la mama o el engrosamiento, ya sea de como la inflamación de la zona de la mama, en donde el tejido incluso se siente como diferente, como piel de naranja. Hay un cambio en el tamaño, hay un seno que es más grande que el otro.
La mama también se puede ver como deforme, como con una globo, como con una pelota. Y así como también puede cambiar la visualización de la mama. Me explico. La piel se ve visualmente más diferente, ya sea en color o en textura. ¿Ya? Y se pueden incluso formar como hoyitos en la zona donde está la lesión. Entonces, por eso que una forma de prevenirlo muy común es la autoexploración. Ponerse frente al espejo y mirar la mama, tocar, sentir, ¿cierto? Y verificar que no haya ninguna aparición de busto. Eso se hace con una mano en la cintura primero y después se hace con una mano en la zona de la cabeza para que verifiquemos también que no hayan nódulos o globitos o bultos en la zona de la axila. Si alguna llega a hacerse la autoexploración y siente algún pequeño bulto, cambio de, ¿cuánto se llama?, de sensibilidad, cambio incluso de temperatura en alguna parte de la mama, lo mejor es consultar, ¿ya? Esto corre para hombres y para mujeres. Y el tratamiento del cáncer de mama es similar, por no decir que son los mismos que el cáncer de pulmón. Cirugía, en donde se extrae completamente la mama y se hace un vaciamiento mamario. Puede ser resección, se corta la parte de la mama que está dañada. Puede ser quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o terapia farmacológica, que es la administración de un medicamento oncológico para tratar de, en este caso, eliminar las células dañinas. Esta es una de las únicas enfermedades crónicas que se podría decir que tiene cura, el cáncer, pero dependiendo del tipo de cáncer, ¿ya? Porque recordemos que no todos los tipos de cáncer actualmente tienen cura, ¿ya? Depende mucho al sistema y al tejido al que esté afectando es si va a tener probabilidad de, en este caso, tratamiento o no. ¿Me sigue la idea? Sí, Aquí, Sí, profe. digo, ¿Tienen alguna duda? ¿no? Ya. Hasta aquí vamos a quedar. La próxima clase vamos a ver las enfermedades neurológicas. ¿Les gustó la clase de hoy? Muy Muy buena. buena. Muy buena idea. Entretenida. Muy chévere. Muy Mis estimadas, entonces, la próxima clase, que es el día lunes, aguanto un cachito. Acá está. El próximo lunes 15 vamos a terminar de ver lo que son las enfermedades neurológicas, ¿ya? Y vamos a ver todo lo que son enfermedades endocrinas, renales, hepáticas y sanguíneas, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en esa clase. Y en esa clase, además, vamos a tener la segunda evaluación, que es de lo que vimos hoy día, más el poquito de enfermedades neurológicas que vamos a ver el próximo lunes. Así que si tienen tiempo, por favor, repasen, ¿ya? Para que no lleguen tan perdidos a la prueba el día lunes. Repasen, por favor, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar la lista y con eso estaríamos ok. La Nayelis Alvarado está presente. La Valesca Arriaza. ¿Estaba la Vale o no? No. Walquine Boisiau. Está de Walquine. Janet Cheuquemán. presente. Diego Estupiñán. Presente, presente, presente. Ahí está mi Diego.
Victoria no. Cecilia Godoy. Presente. Amanda Gómez. Presente. Gerda Guiliaume. La Julia Tuesca estaba ahí, ¿cierto? Sí, ella es la Julia. Ya Julia está quedó presente. Juliet Herrera. ¿Dónde está mi Juli? Mi Juli también estaba. Ahí está mi Juli. Jaramillo. Sandra Pereira. Presente, profe. Raquel Rañinao. Presente, profe. Rosalba Reyes. Victoria Rosas. Ahí está la Yanispet Rubio. Presente. Ahí está mi Yanis. Y la Julia que se retiró. Ya, mis estimadas, descansen, relájense. Nos vemos el próximo lunes y vuelvo a insistirles, traten de repasar el poquito de enfermedades neurológicas que nos faltó por ver hoy día y el lunes lo terminamos de ver al 100% y ahí entramos un poquito más en detalle, ¿ya? Cuídense, que descansen, nos vemos el lunes. Chau, chau. Chao. Ok.